Esto es una locura, amigos. Andercel acaba de soltar una bomba que nadie vio venir, y todo apunta a que Kerem Bürsin tenía toda la razón del mundo. Sí, como lo oyen. La que fuera nuestra Serkan, y Eda en Senkalkapm, ha confesado algo gordo, algo que cambia por completo nuestra percepción de su historia. ¿Se acuerdan de todas esas veces que Kerem, tan callado él, daba alguna pincelada sobre su vida o su relación, y nosotros pensábamos, uy, qué raro porque dice eso? Pues resulta que Kerem, siempre tan reservado, sabía algo que nosotros no sabíamos. Y ahora Ande Zas nos lo confirma. Esto no es solo un se reconciliaron o un se dejaron, esto va mucho más allá. Hablamos de secretos, de malentendidos que se crearon, y de cómo la presión mediática puede jugar unas pasadas muy gordas. Imaginen la escena, ustedes, dos personas jóvenes, con una carrera que explota, y de repente el mundo entero se mete en vuestra vida privada. Es un caos. Lo que yo creo que está pasando sinceramente es que Ande se ha dado cuenta de que muchas de las cosas que se dijeron en su momento, y por las que ella quizás se sintió herida o incomprendida, venían de una fuente que sabía más de lo que aparentaba. Y esa fuente era Kerem. Él con su calma habitual, debió intentar explicarle cosas, poner las cartas sobre la mesa, y ella, quizás en ese momento por el agobio, por el drama, no lo captó del todo. Pero ahora, Boila. La vida da muchas vueltas y Ande en un momento de lucidez, de madurez, ha dicho, oye, este chico tenía razón. Todo lo que decía, por sutil que fuera, tenía un sentido. Y no lo ha dicho de cualquier manera, lo ha dicho de una forma que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Porque si hay algo que no esperábamos, era que Ande admitiera que Kerem, en su momento, tenía una visión más clara de la situación. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a parejas de famosos destrozarse en público por malentendidos que al final, se ven desde fuera? Pues aquí parece que ha sido al revés. Alguien estaba intentando evitar un drama mayor, y quizás se le malinterpretó. Esto me hace pensar mucho en la fama, en cómo te desgasta. Es fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Vemos la superficie, vemos las fotos, los titulares, pero no vemos las conversaciones privadas, las presiones, las dudas. Y Ande al confesar esto nos está abriendo una ventana a esa complejidad. Y aquí viene lo jugoso, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Es una puerta que se abre de nuevo, o es simplemente una lección aprendida, un nunca más? Porque cuando te das cuenta de que alguien tenía razón, y esa persona es alguien con quien compartiste tanto, es un terremoto interno. Muchos dicen que esto es solo una forma de avivar la llama, de volver a estar en boca de todos. Pero yo sospecho que hay algo más genuino. Hay una honestidad en esta confesión que va más allá de la estrategia de marketing. Es como si Ande dijera, he crecido, he aprendido, y ahora veo las cosas de otra manera. La manera en que lo ha contado con esa chispa de sorpresa, como diciendo, yo misma me lo creo a medias, es lo que le da el toque auténtico. No es una declaración fría y calculada, es una revelación. Y eso, amigos, eso es lo que nos encanta del salseo de verdad. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Esta confesión de Ande es la señal que esperábamos para verlos juntos de nuevo, o es simplemente el cierre de un capítulo donde finalmente entiende el punto de vista de Kerem? Dejad vuestra opinión en los comentarios.